Hello, equipo. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén mirando. Bienvenidos a otra sesión, ¿verdad? De nuestro proyecto 52, donde en esta ocasión, pues estaríamos trabajando con lo que es el modelado de datos relacional. Recuerden que en la sesión pasada estuvimos hablando sobre los diferentes tipos, digamos que de base de datos, donde estuvimos hablando de base de datos relacionales y no SQL. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño dig deeper en lo que tiene que ver con el modelado relacional, donde estaríamos hablando puntualmente sobre lo que son las tablas, las llaves, los primary key, foreign key, y básicamente el tema de las relaciones, que digamos el key concept aquí dentro de este tipo de gestores de base de datos. Digamos que el programa que vamos a trabajar en el día de hoy, pues básicamente está enfocado en lo que es la introducción al modelo relacional eventualmente. Vamos a hablar un poquito sobre las tablas, los componentes básicos, etcétera, etcétera, sobre esta estructura. También vamos a hablar sobre lo que son las claves primarias o los primary key. Por otra parte, también tendríamos que hablar sobre lo que son las claves foráneas o las foreign key y eventualmente en dónde la utilizo para fines, digamos, de las relaciones. Y ya finalmente, pues estaríamos hablando sobre lo que es el diagrama de entidad-relación, que básicamente es el proceso antes de tener ya pues la base de datos montada. Básicamente esta sería la fase donde vamos a diseñar inicialmente lo que sería la lógica, digamos, de nuestra base de datos, que desde este punto es que se llega a las conclusiones de que, mira, yo necesito una tabla que tenga este tipo de nivel de cardinalidad, etcétera, etcétera. Y eventualmente, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el curso y vamos a hablar un poquito ahí sobre lo que sería nuestra siguiente entrega. Por eso lo vamos a dejar ahí medio parqueadito. Vale, entonces, sin, digamos, perder aquí tiempo, vamos a entrar en lo que es la introducción al modelo pues, relacional. Ahora, básicamente, si lo vemos desde, obviamente, un poquito de historia, ¿no? Un poquito de consulta hacia el pasado, de dónde sale, quién lo hace, por qué sale. Pues aquí, pues mencionar que Edgar Cook, por ahí por los 70 más o menos, es que dice, bueno, ok, mira, necesitamos una forma de cómo organizar la información y y se crea, digamos, este tipo, digamos, de figura visual donde ya puedo tener este tipo de organización. En este caso, básicamente, cuando hablamos del modelado relacional, lo que se hace es, pues, representar las entidades que estarían dentro de mi base de datos finalmente y donde eventualmente vamos a tener atributos, etcétera, etcétera. También, si lo queremos ver desde una perspectiva general, pues este es el concepto que se utiliza generalmente cuando hablamos de gestores de base de datos relacionales. Fíjense que aquí ya estamos entrando en materia sobre el para qué yo voy necesitando un modelo relacional. Ahora bien, cuando hablamos sobre las características de un modelo relacional, pues necesariamente tenemos que ver ¿de qué estamos hablando? Aquí yo voy a mostrar brevemente, aunque vamos a aterrizarlo más adelante, de qué estamos hablando. Este es un modelo de la base de datos, digamos, de Norwin, que es una base de datos para fines didácticos proporcionada por Microsoft, donde yo estoy mirando acá una representación visual de cómo está organizada la información, cómo está relacionada cada una de las entidades dentro de la base de datos. Aquí vemos tablas, por ejemplo, como employees, orders, shippers, region, y todas esas informaciones pues tienen una relación lógica internamente. Por ende, necesitamos saber cómo funciona. Entonces, si vamos, digamos, a lo que es la definición de las características que normalmente nosotros vamos a estar viendo dentro de este tipo de modelos, pues básicamente una de las cosas que salen a relucir es precisamente la organización.
sea, acabo de mencionarlo desde la perspectiva de las tablas, pero la idea es que se puedan organizar la data dependiendo de la entidad y eventualmente la relación que hay entre ambas, entre ellas. También tenemos que efectivamente la idea en general de lo que es la organización y digamos lo que se busca con este tipo de artefactos es poder permitir la normalización, que básicamente lo que andamos buscando aquí es poder tener temas como una integridad referencial, por ejemplo, o sea, es decir, que la información esté organizada y que haga sentido, porque de repente, pues si tenemos tablas cada tabla tenga un dato por su lado, pues fácilmente que vamos a tener un tema de incluso hasta de mantenimiento. De repente aquí hay un montón de cosas que salen a relucir. Y básicamente, uno de los focos que mantiene este tipo de gestores de base de datos, como habíamos mencionado en la sesión pasada, es que precisamente al yo necesitar este tipo de base de datos para fines de mantener lo que es la integridad, el tema de, digamos, o sea, que la información esté, digamos, que fácil acceso, de que se pueda mantener, etcétera, etcétera, pues por lo general se utiliza en temas donde yo necesito que todo este tema de integridad pues sea fiable. Y eventualmente los ERPs, por ejemplo, que son los sistemas que tienen las empresas, por lo general, para sus operaciones diarias como compra, venta, inventario, ese tipo de cosas, pues en este punto necesito que toda esa información pues quede lo más alineada posible. Y por ende, necesitamos que todas estas características pues sean definidas de forma correcta. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista de ventajas y desventajas, que en esencia, a ver, muchas veces cuando hablamos de las ventajas y desventajas, generalmente hacemos comparaciones que no vienen al caso. Pero en este punto, donde estamos, digamos que comparando, estamos haciendo la comparación es desde la perspectiva de el qué necesito hacer en qué momento. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, como mencioné hace un momentito, sobre necesito integridad referencial dentro de un sistema de ERPs, porque este sistema está diseñado para transacciones de un banco, por ejemplo, por poner un caso, pues necesariamente tengo que entrar a este tipo de estructuras. Ahora, eh, básicamente dentro de las ventajas, pues lo que me ofrece es precisamente eso, el poder yo tener una estructura que esté muy focalizada, que sea clara, que sea entendible, que yo pueda fácilmente pues mantenerlo, porque no solamente hacer el artefacto de datos o el producto de datos, sino también que yo pueda mantenerlo, que sea escalable. Y básicamente esa es una de las ventajas. Sin embargo, hay un detalle, por ejemplo, cuando estamos hablando de escalabilidad, que también fue algo que mencionamos anteriormente, es que de repente hay un tema cuando estamos trabajando con alto volumen de información, o sea, cuando estamos hablando incluso hasta de datos quizás no estructurados, donde ya aquí se complica un poquito el hecho de yo querer mantener el tema de integridad referencial, por ejemplo. Ahora, eventualmente hay un detalle que es el tema de la rigidez, es decir, fíjense que en este caso, desde la perspectiva de la definición de una entidad, ya de entrada yo tengo una estructura creada. O sea, ya yo debería tener una tabla donde yo tengo n cantidad de campos, no se preocupen, eso lo vamos a definir en un momento. Pero ya por el simple hecho de yo tener una tabla con campos, ya está haciendo una cajita donde yo tengo que moldear mi data para que quepa en esa cajita. A diferencia quizás de una base de datos no SQL, donde yo digo, ok, perfecto, yo la data que tengo la subo y se acabó. Entonces, básicamente aquí es donde nos vamos a tener que sortear si efectivamente necesitamos, para los casos de uso que estemos trabajando, si vamos a necesitar trabajar con una base de datos, digamos, relacional o en su efecto una, pues no relacional. Ahora, fíjense que de repente las entidades, se lo vemos desde un punto de vista muy macro, la gran mayoría de las empresas donde sus operaciones pues, ameritan, digamos, este nivel de eh, incluso de fiabilidad del dato, pues muy probablemente estemos trabajando enfrente de un gestor de base de datos pues relacional. Ahora, eventualmente,
antes de entrar en todo este mundo, ¿verdad? De lo que es el diseño, las relaciones y demás, pues necesitamos conocer algunas cositas, algunos conceptos que eventualmente son los que nos van a poner en otro nivel. En este caso vamos a hablar un poquito sobre las tablas, algunos componentes, etcétera, etcétera. Em, si vemos, por ejemplo, lo que es una estructura de una tabla, aquí, por ejemplo, yo tengo un conjunto de tablas donde por un lado tenemos, por ejemplo, la tabla de categorías, tenemos el customer, tenemos employees, tenemos products, y en esencia, esa es la forma, por ejemplo, en este caso, esta interfaz es de SQL Server. Básicamente, este es el SQL Server Management Studio, que es la interfaz de donde yo parto para conectarme a una instancia de base de datos Microsoft para yo poder interactuar entonces con dicha base de datos. Entonces la información eventualmente está organizada en tablas. Eso lo vamos a ir definiendo a medida que vamos avanzando. Pero por lo pronto, fíjense que aquí ya yo tengo algunas cajitas donde básicamente tengo algunos atributos de lo que vamos a estar conversando ahora sobre lo que son los campos, las llaves y etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que de repente aquí ya desde una perspectiva muy simple, si veo la interfaz, ¿verdad? Si veo cómo está organizada la información, pues podemos darnos cuenta de que en términos de relaciones, inclusive viendo nuestro diseño que tenemos aquí en pantalla, pues hace sentido incluso desde un punto de vista lógico. Es decir, si yo comienzo a diseñar una estructura donde yo voy a comenzar a almacenar información, eventualmente en las tablas, pues si yo comienzo a verlo de atrás hacia adelante, yo puedo decir, ok, este es el diseño y a partir del diseño puedo ver, digamos, cómo quedan las tablas, las estructuras de tablas, pues nos podemos dar cuenta de que tiene cierto nivel de organización y no tengo que necesariamente ser un experto en arquitectura, ni mucho menos, o sea, para fines de entender, porque eventualmente necesito conocimiento para llegar a este tipo de conclusiones. Pero lógicamente hablando, sin ánimos, digamos, de poner más complejo de la cuenta el asunto, esto es muy simple. O sea, fíjense que solamente viendo el diseño, ya yo más o menos puedo tener una idea de cómo interactúan las tablas entre sí, que es parte de las cosas que estaríamos hablando ya a profundidad más adelante. Pero por lo pronto, fíjense que básicamente aquí vamos a tener un par de tablas que vamos a estar pues profundizando en el concepto, o sea, básicamente cómo se forman, qué significa el tema del concepto como tal de una tabla, qué contiene, cómo se crea y cuál es la finalidad eventualmente. Ahora, si a partir de aquí comenzamos a ver la información que trae estas tablas, por ejemplo, podemos hacer aquí un pequeño select sobre qué tipo de información trae. Vamos a darnos cuenta, digamos, de algunas cositas que de repente podemos ver cómo se van creando. Claro, esto ya sería otro capítulo donde vamos a estar viendo el tema de la manipulación de data. Pero fíjense que esto es tan simple. ¿Cómo se visualiza la información? De hecho, si nos vamos un poquito más despacio, ¿verdad? Nos podemos fijar que esto es filas y columnas, que de hecho también es parte de lo que vamos a estar viendo. Pero fíjense que esto es filas y columnas. Ya yo de entrada puedo ver esto como quizás una hoja de cálculo, por ejemplo. Y ya puedo ir viendo cómo va el manejo de la información desde una perspectiva muy simple. Fíjense que no he mucho nada todavía. Simplemente hemos estado mostrando cómo se ve este conjunto de tablas y eventualmente hice un ejercicio bien simple donde se ven algunos registros. No se preocupen si no manejan los conceptos, eso lo vamos a estar viendo eventualmente. Tranquilos, todo saldrá bien. Ahora bien, si nos vamos a, digamos, lo que son los tipos de datos, fíjense, aquí hay un punto bastante interesante de conocer desde ya. Cuando hablamos de los tipos de datos, generalmente estamos hablando sobre cómo la data se va guardando. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando sobre el campo o quiero guardar el campo, perdón, el dato edad. La edad en su concepto es un valor numérico. Bien, entonces, si quiero guardar quizás el valor, el nombre de la persona, pues esto sería un valor categórico.
y así sucesivamente. Entonces, a fuerza general, existen unos grupos de datos como son los enteros, son los booleanos, que son true o false. Tenemos los valores categóricos, tenemos los valores flotantes, los de tipo fecha, y así sucesivamente. Ahora, dependiendo del gestor de base de datos, existirá, ¿verdad? Ciertas variantes. Por ejemplo, si estamos hablando de un tipo de entero, que son pequeños, pues sería un bin. Aquí tenía, bueno, perdón, sorry. Aquí tenía una visual de un montón de, de tipos de datos. Sin embargo, dije, no, vamos a hacerlo un poquito más sencillo, porque de repente si tomamos todo eso de golpe, pues fácilmente vamos a tener una situación. Pero por lo pronto vamos a mantener que existen a grandes rasgos estos tipos de gestores de tipos de datos. Ahora, dependiendo del gestor, vamos a tener algunas variantes. Uno de los más comunes, por ejemplo, si hablamos de los valores de tipo string, serían, por ejemplo, un embalchar. Es decir, si hablamos propiamente de SQL. En esencia, nosotros podemos ver todo ese tipo de datos en el momento en que estamos diseñando. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, un valor int, tenemos un embalchar, bueno, este es de 40, un embalchar, un money, un smalling, un smalling, un smalling y un tipo bit. O sea, dependiendo mucho del gestor, vamos a tener ciertas variantes, pero por lo pronto vamos a manejar los grandes primero, ¿verdad? Que son los de básicamente los tipos enteros, los tipos flotantes, que son básicamente los decimales, los tipos string, los booleanos, los de tipo fecha, que básicamente ese es el día a día, hasta aquí. Porque de repente nos vamos a tener que enfrascar, no nos queremos enfrascar en detalles de subtipos de datos, porque eventualmente eso va a estar muy sujeto a lo que es el gestor de base de datos. Pero por lo pronto que conozcamos estos grandes, pues ya a partir de ahí vamos avanzando sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si de repente tenemos la necesidad de comenzar a trabajar con tablas? De repente, aquí hay un punto interesante y lo vamos a aterrizar un poquito más cuando estemos trabajando con los diseños. Y es que eventualmente, ¿qué significa tener la información en tablas? Porque, ¿verdad? Muy chulo, muy bonito, queda en tablas, listo. Pero, ¿qué significa tener información en tablas? Básicamente, ya nosotros vimos aquí cuando abrí el Management Studio. Fíjense que básicamente la información aquí está organizada básicamente en filas y columnas. Ahora, ¿qué significan las filas? ¿Qué significa tener una columna? Aquí básicamente la fila no es más que el registro completo. Fíjense que de repente si yo hago esto, aquí estamos hablando, bueno, tengo una factura que es la 10248 que está eh, asociada al cliente o al código del cliente BINET. El Employee ID es el número 5 y la fecha de factura es en el 4 de julio de 1996 y así sucesivamente. O sea, solo esa línea representa, digamos, que una factura con todas las informaciones de la cabecera de factura. En este caso, porque estamos trabajando con la cabecera de la factura. Ahora, básicamente, la información está sumamente sencilla si la vemos desde esa perspectiva. Toda la línea azul representa el registro. Ahora, básicamente, también tendríamos lo que es la composición de ese registro, que serían entonces las columnas. Fíjense que ahí mencioné la factura, el Customer ID, el Employee ID, el Order Day, por aquí tenemos el Chip Postal Code, el Freight, el Chip Name, o sea, varias columnas, básicamente en este caso, compondrían nuestro registro. Otra cosa que va de la mano en este contexto es precisamente el tema de las llaves. Claro que vamos a hablar de las llaves más adelante, pero lo primero es que de cara a lo que es la estructura, las tablas generalmente tienen que tener sí o sí para garantizar lo que es la unidad de cada fila, o sea, la integridad inclusive, para poder identificar los registros y todo esto, tienen que tener llaves. Fíjense que de repente, aunque lo vamos a ver más adelante, esta tabla Product, perdón, Orders, tiene aquí
un par de llavecitas, literal. En este caso, obviamente, por el tema visual que tiene el Management Studio, pues nosotros podemos visualmente entender cuáles son las llaves, incluso las primarias, las foreign key y demás. Pero de entrada, una de las cosas que vamos a estar profundizando más adelante es que yo necesito mantener llaves para digamos, cada una de las tablas que esté definiendo. Esto con las finalidades que ya había mencionado, el tema de facilitar la identificación de las relaciones entre otras tablas, y dentro de la misma tabla saber que un valor es único, por ejemplo. O sea, son de las cositas que van saliendo a medida que vamos avanzando en este punto. Pero en el caso de las llaves, tanto las primarias como las secundarias o foreign key, las vamos a estar pues dilucidando más adelante. Bien. Lo que sí sale siempre a relucir en el momento en que ya estamos trabajando con las tablas y demás es los índices. Muchas personas que quizás conozcan del tema asocian el punto de los índices como para fines, digamos, de optimización. Sin embargo, es un poquito más allá. O sea, sí, efectivamente, una de las tantas, digamos que ventajas de conocer y aplicar es efectivamente poder optimizar las consultas. De repente, qué sé yo, si tengo una tabla que tiene muchas informaciones y eventualmente hay un punto donde ya se me está trancando la consulta, es decir, cuando estoy consultando la información, estoy viendo que de repente no me está funcionando correctamente o el tiempo de respuesta es muy lento, pues aquí, digamos que aquí es que viene la parte donde digo, ok, perfecto, necesito optimizar cómo está construida la tabla y efectivamente no es que vamos a desbaratar la tabla, aquí lo que viene es, ok, déjame ver cómo yo puedo optimizar la forma en cómo se está guardando el dato internamente en la tabla. Y aquí es que viene el concepto de índices. Básicamente es donde yo, viéndolo desde la perspectiva de optimización de mis queries o de las consultas, pues no hablar en términos, digamos que gringo tan temprano, pero básicamente aquí lo que estamos hablando es de que necesito tener más performance dentro de lo que es mi consulta y eventualmente necesito hacer o crear, digamos, estructuras dentro de las tablas para que esta consulta, pues cuando yo las haga, pues el resultado sea más rápido. Ahora, como desventaja, si lo queremos ver así, porque efectivamente yo estoy buscando la velocidad en la consulta, perfecto. Pero no podemos abusar del uso de los índices porque precisamente yo puedo tener una situación en el momento de la inserción. Fíjense que yo aquí yo digo, estoy buscando que la consulta sea más rápida, perfecto. Y eso me agrada porque tú dices, bueno, ok, en vez de durar una consulta 5 minutos, fácilmente la hago en uno. Listo, está muy chulo. Sin embargo, cuando estamos consumiendo esa información es porque ya la data existe. Pero ¿qué pasa en el momento donde yo no la tengo todavía? Que tengo que insertarla o en su defecto tengo que hacer las actualizaciones del lugar, eventualmente me va a castigar un poco. Entonces, por eso, siempre es bueno hacer los ejercicios para buscar ese punto medio donde ando, digamos, tratando de optimizar mis consultas, eventualmente, porque lo necesito, porque no es tampoco de lujo, pero tampoco quiero castigar el momento o el tiempo de respuesta en el momento de que estoy insertando el dato porque entonces me estoy ganando el performance por un lado, pero lo estoy perdiendo por otro. Entonces, no es solamente vamos a llenar la tabla de índices, sino que vamos a buscar ese punto medio donde yo digo que perfecto, si mi consulta, me voy a inventar un ejemplo, mi consulta está durando 10 minutos, cosa que no debería porque es pocas cosas que estoy sacando. Si yo puedo llevarlo a 5 minutos sin impactar el momento de respuesta, digamos, del insert o de un update, entonces, bueno, perfecto, me estoy ganando 5 minutos. Pero por el hecho de que yo quiero poner la consulta que me ejecute en un minuto, entonces la inserción me dure 25 segundos por registro, pues entonces no estamos en nada. A la final, el punto aquí es buscar ese threshold donde podamos identificar, ok, mira, hasta este punto me funciona tanto de la perspectiva de la consulta como de la inserción y la actualización del dato para fines de eh, mantener un performance adecuado en ambos puntos. Entonces, fíjense que si hacemos un recogido FONI 1, decimos, mira, muy chulo los índices, pero tampoco podemos abusar porque nos puede castigar del otro lado. Por eso, siempre que hagamos índices, hagamos
ese ejercicio, ese levantamiento, para ver más o menos si no estoy castigando un lado u otro. Yo espero que hasta aquí esté todo bien, porque estos son temas que de verdad ya estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de dónde yo voy a poner las columnas, dónde voy a poner las varillas. Muchas veces cuando estamos en en estos caminos de datos, muchas veces nos quedamos en la parte de afuera, en la parte de estoy pintando la casa. Ok, perfecto, está muy bien, porque no necesariamente todo el mundo tiene que saber de arquitectura, pero saber por lo menos lo básico de arquitectura nos va a permitir saber cómo está organizada la data, de dónde viene, y puedo incluso hasta tomar decisiones digamos, basadas en datos, pero con un linaje. O sea, ya yo sé, mira, todas las fuentes que estoy obteniendo, el dato del cliente tal, pues viene del sistema tal. O sea, es solamente el conocer ese flujo ya me da un plus, independientemente del rol dentro digamos, de todo el mundo de datos que existe. El hecho de yo conocer esta base, digamos, sencilla de lo que es la arquitectura, de cómo está almacenada la información, pues me da un plus, literalmente. Ahora, ahorita habíamos mencionado que vamos a hablar un poquito sobre lo que son pues, las llaves. Las llaves, en este caso, vamos a hablar un poquito sobre las llaves primarias, eventualmente. Eh, digamos que, bueno, vamos primero a ver un poquito aquí el tema de las llaves primarias. Vamos a sacarle un espacio a cada una de las cosas. En el caso de las llaves primarias, fíjense que si yo uso el SQL Server Management Studio, esto es Microsoft, visualmente ya yo puedo saber dónde están las llaves primarias. Las llaves primarias, si ustedes se fijan aquí en este campo, que es el Order ID de la tabla Order, pues básicamente tiene una llavecita de color oscuro y está mirando hacia la izquierda. Ya simplemente de una perspectiva visual, ya yo sé que esa es la llave primaria. Aparte de que tiene el acrónimo, se dice Primary Key. Fíjense que ya comenzamos a entender un poquito desde una perspectiva visual al menos, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre las foreign, pero por lo pronto nos quedamos en las primary. Entonces, dicho esto, ahora sí podemos entender un poquito lo que vamos a estar comentando. Por ejemplo, en este caso, hablamos de que una llave primaria al final del día es uno o varios, digamos, atributos o campos que van a funcionar de manera única, o sea, para identificar de manera única un registro. Ya sabemos lo que es un registro, que ya lo vimos ahorita, dentro de una tabla. Ahora, ¿cómo yo, desde una perspectiva del modelo relacional, me funciona? O sea, cuando hablamos de diseñar una primary key, una llave primaria, aquí hay varias características que obviamente se añaden, independientemente de si yo lo defino o no. En el momento de yo crear una tabla, por ejemplo, que yo creo un campo cualquiera, yo tengo digamos, flexibilidad de decir, mira, yo quiero que este campo no permita nulo. Sin embargo, por el simple hecho de yo definir una llave, o sea, un campo como una llave, ya de entrada, ya automáticamente ya se agrega esa característica de que no me permita valores nulos, por ejemplo. También puedo definir temas de identities, que básicamente me va a hacer, digamos, un número secuencial y todo demás. Pero esos son atributos adicionales que ya yo le voy poniendo a ese campo. Pero de entrada la idea es que yo pueda tener un punto de partida de cara a los registros de mi tabla. Imagínense ustedes, por ejemplo, un caso muy puntual donde yo quiero que la cédula, que técnicamente es una identificación de cada uno de cada ciudadano, yo puedo tener la cédula, no desde el punto de vista, digamos, de accesar a la información de una persona. Fíjense que la mayoría de las cosas que se crean, quizá en una página web o lo que sea, siempre me pide, por ejemplo, el correo. En este caso, la cédula funcionaría igual. Donde yo a partir de la cédula tengo acceso a. Entonces, esa es la dinámica cuando creamos una llave. O sea, es un número que me identifica de manera única un registro. ¿Bien? Ahora, si hacemos un pequeño ejercicio, por ejemplo, em, nosotros vamos a un supermercado, vamos a una tienda, bueno, diría un colmado, pero a una tienda donde básicamente nosotros vamos a comprar, vamos a adquirir algún tipo de producto. Pues en este caso, yo, imagínense que nosotros tengamos la tarjeta de fidelidad que usan los supermercados o las farmacias.
Inmediatamente yo paso esa tarjetita, pues ya la persona, el dependiente o la dependiente que me está atendiendo ya sabe cuáles son los datos que yo, o sea, ya sabe quién soy yo, porque ya le va a salir la información en pantalla. Ahora, ¿cómo sale eso? Eventualmente esas informaciones ya están almacenadas previo. Entonces, a medida que yo voy pasando la tarjeta de fidelidad, pues me pueden aplicar los respectivos descuentos. De entrada ya saben quién soy yo, ya saben más o menos qué cosa yo usualmente compro. Entonces, fíjense que por el simple hecho de yo pasar esa llave, o sea, en este caso la tarjeta de fidelidad, que está asociada a mi cédula. Por eso que ustedes ven que algunas veces cuando llegan a un local le preguntan que si usted tiene la tarjeta de fidelidad. Si no la tiene, usted puede pasar la cédula o el número de cédula o su número telefónico. Es porque pues, efectivamente dentro de ese tipo de negocios, pues ya la información está organizada y la llave que utilizan muy probablemente sea o la cédula o su número telefónico. Miren por dónde va el asunto. O sea, son cosas que ya nosotros la estamos haciendo, la estamos viviendo. Lo que pasa es que de repente la damos por sentado. Pero eso es como funciona detrás. Esa es la lógica detrás. ¿Bien? Ahora, hay otra chulería en cuanto a lo que es la importancia de las primary key. Aquí mencioné solamente algunas, desde lo que es mantener la integridad referencial, o sea, básicamente que toda la información esté organizada, que haga sentido, etcétera, etcétera, desde una perspectiva del modelo relacional. Recuerden que el concepto principal de un modelo relacional es que haya relaciones, que lo vamos a estar viendo más adelante, pero ese es el concepto principal. Entonces, si eso no se da, pues ahí tenemos una situación. Pero digamos que entre lo que es la llave primaria, básicamente esa es una de las importancias que impactan directamente a la estructura. Por otra parte, ya lo mencioné, que es el tema de identificar un registro de manera única dentro de lo que es todos los registros de la tabla. Son cositas que ustedes vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con los diferentes temas, pero vayan anotando porque efectivamente cuando ya comencemos a avanzar con los otros temas, pues vamos a estar volviendo hacia aquí otra vez para entender lo que estamos hablando. Eventualmente, cuando hablamos de llaves faltantes dentro de mi estructura, pues aquí comienza a complicarse el asunto. Por eso es que siempre que se comienza a desarrollar bueno, cuando comenzamos a entender la base de datos, sí nos toca jugar el papel de arquitecto de datos, donde tenemos que crear las estructuras. Una de las primeras cosas que sale a relucir es, déjame hablar con el negocio. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, dependiendo de las necesidades del negocio, es que nosotros vamos a estar diseñando o vamos a tener la potestad de diseñar cuál sería el flujo del negocio. Muchas veces lo hacemos a la inversa, cosa que no debería, pero lo primero que debe de pasar es levanto las necesidades del negocio y eventualmente hago los diseños y luego me paso a lo que es la arquitectura como tal. Por eso que muchas veces tenemos sistemas, bueno, no vamos a meter el sistema, vamos a quedarnos en la parte de la base de datos. Muchas veces tenemos base de datos que tenemos que ponerle muchísimos parches, tanto a nivel del aplicativo como a nivel de ya interno de la base de datos, porque no está optimizada para el negocio en cuestión. Y eso es una problemática, porque inmediatamente yo digo, ok, me voy a hacer una base de datos que ni siquiera tengo idea de cómo funciona el negocio. Al final lo que va a pasar es que vamos a querer poner esa base de datos a que funcione en el negocio. Y debe ser al revés, debe ser el negocio, o sea, a partir de la necesidad del negocio, que yo pueda hacer entonces este diseño y por ende el tema de la consistencia en la información va a quedar clean, o sea, va a quedar chévere. Si no, olvídense de eso. Pero bueno, esas son cositas que vamos a ir mirando también más adelante, cuando ya estemos manoseando la data, para que ustedes vean por qué es tan importante estar, digamos, pendiente a este tipo de, digamos, de artefactos, para no ponerle un nombre muy fancy. Cuando hablamos de las llaves primarias, esto va a definir efectivamente qué tan bueno o malo va a ser mi sistema cuando ya se esté puesto en producción. Pero bueno, ahí vamos. Ahora, otro punto que digamos es uno de los más chulos, por lo menos en mi experiencia personal, a mí me encanta, es precisamente las restricciones de unicidad. ¿Y qué significa eso? Bien, fíjense que de repente
Cuando yo quiero que la información no esté duplicada, imagínense ustedes en el caso que puse ahorita de transacciones en un supermercado de un ciudadano, que yo vaya con mi cédula. Técnicamente yo no debería haber dos ciudadanos con la misma cédula. Cuando buscamos que todos los registros sean o sea, que se identifiquen de manera única, ese es el concepto de unicidad. Ahora, ¿cómo yo lo logro eso? Claro, una vez ya comenzamos a trabajar con, voy a mencionar un concepto aquí que mientras tanto lo vamos a tener parqueadito. La parte de DL, que es Data Definition Language, que es la parte donde ya comenzamos a crear todo esto, la creación de las tablas, etcétera, todas las estructuras, esto, el procedure, el vista. Ahí mencioné muchas cosas que quizás muchos de ustedes no lo van a entender, pero lo vamos a ir entendiendo. Ustedes tranquilos. Eh, Aquí es que básicamente nosotros comenzamos a trabajar este punto de la unicidad, porque aquí es que yo voy a comenzar a definir es efectivamente si yo necesito mantener restricciones. En inglés sería constraint. Restricciones del dato. O sea, si yo voy a permitir valores nulos en este caso, obviamente yo necesitaría trabajar con las llaves primarias. Eh, si necesito quizás no tener, digamos, bueno, más bien tener las relaciones completas. O sea, por ejemplo, si yo tengo una tabla, qué sé yo, de facturas y quiero hacer una relación con la tabla de clientes, porque eventualmente yo le vendo una factura a un cliente, pues hay un punto donde inmediatamente yo defino mi primary key, ya esta restricción se aplica de manera automática, prácticamente. Entonces son cositas que nosotros vamos a ir manejando a medida que vamos, digamos, creando nuestras estructuras y eventualmente manejando el dato para evitar temas de redundancia, de valores duplicados. Bueno, hay un montón de cosas aquí que se van pues levantando a medida que voy viendo este tema de las restricciones. Claro, eventualmente, ahora cuando veamos digamos lo que son las llaves secundarias o los foreign key, ahí vamos a amarrar todo el contexto. De hecho, lo vamos a ir trayendo em, de forma secuencial, precisamente para que ustedes no le pierdan el hilo y puedan entender exactamente de qué va. Pero vamos a mantener el tema, o sea, cuando hablemos de las primary key, siempre pónganle acá o se refiere a temas de unicidad. Necesito mantener de manera única un registro y por eso yo defino una primary key. No, esa llave, ese campo no debe de repetirse en esa tabla. Eso, si hacemos un resumen, resumido del resumen, eh, básicamente sería eso. Bien, ahora, si ya hablamos de las llaves primarias, pues tendríamos que hablar sobre las llaves pues secundarias, que serían básicamente también las llaves foráneas. Fíjense que de repente, en el contexto de la estructura que ya nosotros tenemos, vamos a verla nuevamente. Ahorita habíamos dicho que esta llave, este campo que tiene esta llave mirando hacia la izquierda de color oscuro, era la llave primaria, pues la que tiene la vista hacia la derecha y de color claro, pues sería una llave foránea, una foreign key. Básicamente, ya visualmente ya estoy viendo que por aquí tengo la primary, que básicamente me va a identificar de manera única el registro. Fíjense que de repente aquí yo tengo es una factura. En la tabla factura quiere decir que yo no debería tener más de una factura con el mismo ID. Entonces ya comenzamos a engancharle la idea. Ahora, ¿qué pasa con las otras que están aquí, que son las llaves foráneas? En el caso de las llaves foráneas, si queremos buscar una definición, no es más que esta relación o este campo con la cual yo voy a hacer una relación con otra tabla, que en este caso tengo tres. Tengo un Customer ID, tengo un Employee ID y tengo un Sheet. Vaya, básicamente yo tengo, o el concepto aquí es, hay un campo dentro de esta tabla que se va a relacionar con una llave primaria en otra tabla. Ese es el concepto digamos, de calle. Ese es el que cuando tú quieras aprender sobre esto, le decimos así, listo, mira, tú tienes una la primary key es el que te define de manera única un registro, perfecto. Ahora, cuando estamos hablando de una foreign key, es una llave foránea, ¿verdad? Básicamente, ese campo que ustedes ven ahí, que se llama Customer ID, en la tabla de clientes o de Customer, es una llave primaria.
Entonces, esto es lo que me sirve básicamente, antes de entrar en todas las definiciones y demás, es que ya desde aquí ya yo sé que tengo tres tablas que se relacionan con la factura. En este caso, el cliente, el empleado que vende la factura y la forma de envío. Bien, entonces esa dinámica, que básicamente es esta que nosotros tenemos aquí, es lo que vamos a hacer, a estar trabajando con lo que son las llaves foráneas. Fíjense que de repente, aquí ya visualmente hablando, decimos que esta es la llavecita, ¿vale? Customer ID. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un campo que se llama Customer. Fíjense que no tiene la llave, pero si yo busco la relación que hay con la tabla de Customer, que es esta que está aquí al lado, fíjense que aquí sí Customer ID tiene una llave de color amarillo. Eso quiere decir que el Customer ID es una llave primaria en esta tabla y eventualmente por el hecho de tenerla por aquí y esta llavecita, ¿verdad? Que estamos viendo de color claro, pues eso es lo que me está indicando que entre estas dos tablas hay una relación y eventualmente es porque se define una llave primaria en cada una de las tablas y en la tabla de orders yo tengo una llave foránea que es Customer ID. Eso aplica para Employee ID. Si buscamos el empleado, mírenlo aquí. Employee ID es una llave primaria. Y en el caso de la forma de envío, fíjense aquí, sería con el Shipper ID. Básicamente esa sería la dinámica en lo que tiene que ver con las llaves foráneas. Ahora, ¿qué se busca? Básicamente, una de las cosas, digamos la principal, es mantener la coherencia del dato. Fíjense que si volvemos a nuestro diseño, una vez yo tengo una factura, esa factura está asociada a un cliente y eventualmente esa factura está asociada a un empleado o una forma de envío. Entonces, por el simple hecho de yo mantener este tipo de, digamos que de estructura entre las llaves primarias, que ya habíamos comentado que me va a mantener único el registro, en este caso la factura, no puede haber más de una factura en esta tabla, con el mismo ID, asimismo con Customer y Employee, pues a nivel, digamos, de la integridad referencial y la relación que tiene la factura con cada uno de los clientes y los empleados, pues entonces ahí es que viene a jugar el papel nuestras llaves foráneas y las llaves primarias. Ahora, hay otro punto muy importante de manejar aquí y es el tema de los tipos de relación. Cuando hablamos de los tipos de relación, básicamente dicho en el concepto general en el que se conoce, digamos el nivel de cardinalidad. Cuando hablamos de cardinalidad, aquí lo que estamos diciendo es que yo tengo un tipo de relación entre la tabla orders y, perdón, y la tabla customer, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando hablamos de cuántas facturas puede tener un cliente? Aquí estamos hablando de que un cliente puede tener N cantidad de facturas y ahí estamos hablando quizás de una relación de uno a muchos, literalmente. O sea, fíjense que inclusive cuando hablamos de qué sé yo, cuántos vehículos puede tener Percio. Bueno, yo quisiera tener más de dos o más de uno, más bien. Pero aquí estamos hablando de una relación de uno a muchos, por ejemplo. Ahora, si yo solamente puedo tener, vamos a suponer en el caso de qué sé yo, una transacción que sea única, por ejemplo, el pasaporte. O, bueno, en teoría debe ser pasaporte. Si yo digo que yo tengo una relación de o sea, yo mi persona, o la cédula puede ser, de uno a uno, ¿por qué? Porque yo tengo, nada más se puede tener un solo dato en la otra tabla. En este caso, si nosotros hacemos un ejercicio acá, fíjense que de repente aquí yo tengo una relación de factura de uno a muchos. O sea, un empleado puede tener muchas facturas. Sin embargo, yo puedo tener, en el caso de productos, una relación, que el producto anda por aquí arriba, puede ser que yo tenga una relación de uno a muchos, de uno a uno, donde yo digo, bueno, un producto puede pertenecer únicamente a una sola categoría. Por ejemplo, si estamos hablando de un café, pues café pertenece a la categoría de bebidas.
Es muy difícil que aparezca en la de comida o en la de, qué sé yo, en la de electrodomésticos. Entonces, fíjense que ahí ya comenzamos a entender un poquito de qué va el tema de los tipos de relaciones o, dicho de en la forma oficial, cardinalidad. Eventualmente, nosotros vamos a tener básicamente, o más bien, lo que más se utilizan lo tengo aquí listado, que es el de uno a mucho y mucho a muchos. Pero dependiendo, digamos, de la herramienta o del sistema, yo voy a poder tener acceso o a todos, o sea, a todos los tipos o a algunos. ¿Por qué? Porque de repente quizás el tipo de información con la cual yo estoy lidiando pues no me permite o la data como tal o efectivamente la herramienta. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de el punto de vista de un ejercicio bien práctico, yo tengo aquí nuestro amiguito de Norwin, otra vez, donde vamos a visualizar efectivamente cómo está organizada la información ya desde una perspectiva práctica. O sea, para entender cómo está, por ejemplo, una base de datos como esta. Fíjense que si de repente partimos de aquí de la factura, en la factura yo tengo relaciones directas con cliente, tengo relación directa con employees. Ahora, si ustedes se fijan, en esta llave, en estas llaves que tiene aquí al principio de la relación, recuerden que estas son las relaciones, yo tengo cada una de las llaves lo que me indica es, en este caso visualmente, ¿verdad? Porque ya los iconos pueden variar dependiendo de la herramienta. Yo tengo una relación de uno a muchos. O sea, fíjense que aquí esto es como un símbolo de infinito. Vuelvo y recalco, dependiendo de la herramienta vamos a tener un símbolo. Esto puede tener una N, pues, o sea, como parte de las notaciones, yo puedo tener una, o sea, literalmente un uno y aquí un N, indicando que es una relación de uno a muchos. En este caso, el Management Studio lo que me hace es como una relación de, una visual de una llave que está asociada a un infinito. Quiere decir que sería una relación de uno a muchos, en este caso, ¿verdad? Un cliente puede tener N cantidad de facturas. Y en el caso de employees también. En el caso de employees tiene una llave, es decir, una relación de un empleado puede atender a varias facturas. Y así sucesivamente. Fíjense que en este caso de esta base de datos puntual, mantiene en esencia ese único concepto, o sea, de relaciones de uno a muchos. Claro, también lo puedo ver leer desde el punto de vista de la tabla que estoy viendo, porque por ejemplo yo puedo decir, bueno, si estoy leyendo productos, yo puedo decir, bueno, yo tengo una relación entre producto y categoría de muchos a uno. Ahora, si lo estoy viendo desde categoría, yo puedo decir, bueno, una relación de uno a muchos. Porque eso es realmente es muy subjetivo. Pero desde el punto de vista donde yo estoy analizando la información, yo puedo decir, bueno, una relación de uno a muchos o de muchos a uno. Como decía, en esta base de datos se mantiene por lo pronto este solo contexto, pero podemos tener relaciones de uno a uno, de mucho a mucho, sin ningún tema. Pero está sujeto a la herramienta. O sea, por ejemplo, si hablamos de herramientas como, eh, qué sé yo, herramientas de visualización, qué sé yo, un Power BI, un Crystal, un Tableau, un ClickSense, va a haber diferencias en los tipos de relaciones que soporta. No todos soportan todo. Bien. Entonces va a estar muy dependiente a la información que estemos manejando y a la herramienta que estemos manejando. Por otro lado, y digamos que es un punto ya donde estamos trabajando puntualmente con la integridad referencial, que lo he mencionado en varias ocasiones. La idea o el principio más bien de todo esto es que yo pueda mantener las relaciones de las tablas. Básicamente, donde yo defino una primary key y donde yo defino una foreign key, tiene que haber integridad referencial. Es decir, si volvemos aquí a nuestro super mega visual, si yo defino una factura, yo vendo una factura, se supone que fue a un cliente y fue vendida por un empleado y técnicamente fue enviada por un shipper. Entonces, yo no debería tener una factura que esté acéfala de un cliente, porque ya entonces se cae la naturaleza del negocio. O sea,
Si yo voy a vender ropa, yo se la vendo a alguien, a menos que me quede con la ropa yo. Pero, pero y en su defecto hay una persona. Entonces, cuando hablamos de integridad referencial, nos estamos refiriendo a que si yo estoy insertando información en la factura y ya de por sí tenemos aquí una foreign key, que lo que me está diciendo es, y es parte, digamos, de las chulerías de utilizar el tema de la integridad referencial, bueno, en este caso de la combinación de las primary y la foreign para mantener la integridad referencial, es que me va a forzar sí o sí a que haya algo. Es decir, si yo inserto aquí un registro, por ejemplo, no le inserto un cliente, eventualmente el manejador me va a decir, mira, te falta gente. Ah, no, pero si de repente en vez de poner el código o sea, pongo un código de cliente que no exista en la tabla de clientes, pues también me va a dar un error. Porque me va a decir, mira, no existe. O sea, tú estás poniendo un dato de la tabla customer que no existe. O sea, eso en su definición más pura es integridad referencial. Yo estoy tratando de mantener restricciones en mis registros para no tener datos sueltos. Imagínense ustedes que de repente yo quiero hacer, ok, yo quiero hacer un análisis de, vamos, bajo el supuesto, ¿verdad?, de que se pueda hacer o sea, se haga el diseño sin mantener el tema de integridad referencial. Y yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de los empleados que han estado vendiendo facturas. Yo voy a tener un listado de empleados, perfecto, pero cuando venga aquí a las facturas, fácilmente el 5, el 10 o el 20% de las facturas se vendieron a un cliente, a un empleado inexistente. O sea, lo vendió un empleado inexistente. ¿Por qué? Porque no estoy manteniendo el tema de integridad referencial. Y eso no viene solo. Eso hay que configurarlo, eso hay que crearlo dentro de lo que es la definición de las tablas en el momento del diseño. Claro, a ver, lo puedo hacer después también, pero es ponerlo. No podemos volarlo. ¿Por qué? Porque de repente tenemos un montón de tablas. De hecho, fíjense que estas relaciones, yo no las tuve que hacer, o sea, yo no tuve que arrastrar nada para que se dibuje. O sea, yo simplemente le dije al Management Studio, mira, dame el diseño relacional de la base de datos de Norwin y porque ya todo esto está configurado, ya tiene todos los constraints, tiene todas las restricciones diseñadas a nivel de la metadata, pues entonces por eso viene en automático la relación. Eso es una chulería, precisamente porque ya me tomé el tiempo para yo hacer bien el trabajo. Es decir, fíjense que esto, lo mencioné ahorita, esto es arquitectura. Ahora, imagínense esto si fuese una casa. Si el ingeniero civil o el arquitecto, no recuerdo bien quién es que hace el plano, eh, hace su plano y no hace exactamente cómo va el asunto, cuando venga la persona que va a diseñar el maestro constructor o la persona que sea la que se encarga de hacer el levantamiento de la obra, no, o sea, fácilmente ve el plano y dice, pero ¿y entonces? Porque aquí lo único que dice es, hay que ponerle la habitación aquí, hay que ponerle una sala aquí, listo, pero no me dice ni las dimensiones, nada. Entonces, bueno, él va a comenzar a ponerlo a domar y simplemente va a ser la cajita. Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos enfocamos en la parte de la integridad referencial, cuando no definimos este tema de los primary key, de los foreign key, el de cómo debe de funcionar de cara al negocio para poner las restricciones. O sea, todo esto viene a relucir precisamente ya cuando el producto está en producción. Y ahí comienzan los parchos. Pero si no tomamos el tiempo para diseñar, para entender cómo funciona, pues entonces ya eso va a ser una pasada. Bien, bueno, yo espero que hasta aquí no se hayan salido de la llamada. Pero de verdad es que es muy importante el poder manejar este tipo de conceptos y así podemos entender un poquito mejor el trabajo que hacen las personas que están antes de nosotros. Cuando hablo de nosotros es que si yo me paro con mi sombrero de, por ejemplo, científico de datos, digamos, del lado de BI, etcétera, etcétera, muy probablemente yo entienda mejor cómo funciona todo. Y de hecho, un tema de sinergia también. O sea, los arquitectos de datos, los ingenieros de datos, que son los que trabajan este tipo de cosas, no necesariamente llegan a el entendimiento full del negocio, porque precisamente por eso tenemos equipos interdisciplinarios, pero te ayuda a tener un conocimiento general de cómo debe de estar orientado el negocio, cómo debe de estar funcionando el negocio, y no a la inversa. No es que yo voy a diseñar la base de datos primero y se la paso al negocio. Es, déjame ver lo que hace el negocio
diseño en función de lo que necesita el negocio, entonces yo comienzo a poner principalmente el tema de las restricciones. Porque fíjense que aquí hemos mencionado temas de que, mira, no puedo poner un valor nulo, que debe de haber una integridad referencial y demás, pero yo puedo poner restricciones de negocio también. Por ejemplo, que el cliente que yo le esté vendiendo algo, cuando me pase la cédula y yo le digite en el sistema, que me grite inmediatamente el cliente, por ejemplo, no cumpla con la mayoría de edad reglamentaria para ese tipo de producto. O que, por ejemplo, si yo inserto una factura en cero, que en la base de datos sea que me diga, mira, tú no puedes insertar valores en cero y no le pongo toda esa lógica a la aplicación. O sea, son muchas cosas que hay dentro de lo que es la integridad referencial que las podemos manejar incluso dentro de la misma base de datos. Y para un tema incluso hasta de mantenimiento es más fácil. No es lo mismo apiar un sistema que hacer un alter de una tabla o, digamos, agregar algún constraint en la estructura. O sea, fíjense cómo va de dinámico. Pero bueno, ahí en medio que lo vamos mirando, cuando ya comencemos a manejar información, a manipular data, ustedes van a ver que esto es una chulería. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando necesito arrancar todo esto? Y de hecho, lo dejé a propósito al final para para hacerle primero una idea de qué es lo que se busca cuando diseñamos un modelo de entidad-relación. O sea, todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora es el resultado. Ahora, ¿cómo llegamos a ese resultado? Esa es la parte como jocosa, porque efectivamente conlleva a un análisis, lleva a un levantamiento, conlleva a conocer de herramientas, amerita conocer del negocio. O sea, son muchas cosas involucradas. Lo que pasa es que de repente no las volamos. Y eso no es efectivamente la mejor manera. Siempre hay que comenzar desde un punto de partida. O sea, hay que tener esa visual del negocio. Ya lo he mencionado varias veces. Fíjense que ahorita me parecería que estoy vendiendo algún producto, pero es que necesariamente necesitamos conocer el negocio primero. Luego de que conocemos el negocio y lo dibujamos, que es lo que vamos a estar hablando ahora sobre los diagramas de entidad-relación, dibujamos el negocio, ahí sí podemos pues comenzar a crear esos productos de datos que amerita el negocio. Entonces, dicho eso, digamos, un poquito de historia, ¿verdad? Eh, Básicamente es una herramienta visual que nosotros vamos a estar utilizando para los fines de poder representar, digamos, esas estructuras previo al diseño, previo a comenzar a crear, porque esa es otra cosa. De repente todavía no nos han dicho bien el requerimiento y ya estamos tirando query. No, 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 no. Vamos primero a dibujar, vamos a plasmar la idea, vamos a ver exactamente qué se necesita. Y si lo que ya estamos diseñando es lo que cubre la necesidad del negocio, entonces ahí sí comenzamos a usar las herramientas de base de datos, no hacia al revés. Bien. En este caso, pues quien tuvo la idea, ¿verdad? De hacer la cosa un poquito más visual para el tema del levantamiento fue Peter Chen en el 76, hace un buen rato de eso. Y al final del día, yo puedo utilizar, o sea, el concepto aquí es como moldear lo que es el mundo real a un dibujo. O sea, si lo queremos decir así como tan aplatanado, a un dibujito, literal. Pero ese dibujito, literalmente, es el plano de ese edificio que tiene 30 plantas, que tiene 10 plantas, tiene 5 plantas, porque a partir de ahí es que se va a poner las reglas de juego. ¿Bien? Básicamente, esa es la idea desde la perspectiva de arquitectura. Este sería como arquitectura 101, si lo queremos decir así. Comenzamos desde el diseño. Ahora, eventualmente, mencioné hace un momento que el nice to have pues sería comenzar con el diseño, lo que lamentablemente pues no es así en la gran mayoría de los casos, pero lo que sí debe de ser, ¿verdad? Es que nosotros comencemos desde aquí, desde el diseño, desde el levantamiento y un post, ¿verdad? Sería entonces lo que es la creación per se de la arquitectura. Y ahí pues ya vamos, digamos que ganando. Ahora, eventualmente existe lo que es, así como, por ejemplo, quizás las personas que han trabajado con sistemas como Visio, bueno, incluso hasta con PowerPoint, eh, donde, por ejemplo, nosotros podemos poner gráficos o, digamos, objetos, rectángulos, ese tipo de cosas. Aquí también es algo similar. O sea, cuando estamos trabajando con herramientas de diseño que tiene que ver con entidad relación. Bueno, con casi todos. Casi, digamos, todos los ecosistemas de diseño que nosotros pudiéramos utilizar tienen una nomenclatura
o un conjunto de gráficos digamos, de objetos que representan algo. En el caso de los modelos de entidad-relación es básicamente simple, o sea, no hay tantas cosas, pero es una herramienta visual muy poderosa para los diseños ya de bases de datos, inclusive aquí porque estamos hablando de diseño de bases de datos relacionales, pero existe un montón de tipos de diseño. Si hablamos, por ejemplo, uno de los más comunes, el diseño, los diagramas de flujo, por ejemplo, básicamente el mismo contexto, o sea, cada símbolo representa quizás una temática dentro de lo que es el diseño de los diagramas de entidad-relación y eventualmente me va a dar una idea de qué exactamente se está solicitando. Nosotros vamos a hacer un ejemplo más o menos bonito en un ratito cuando entremos a una herramienta para que lo veamos. Ahora, por ejemplo, si tenemos que mencionar algunos de los componentes, pues de entrada, por ejemplo, tenemos las entidades que generalmente se representan con un rectángulo. Si quieren lo van anotando por ahí para cuando estemos en la herramienta ustedes puedan verlo bien bonito. Eh, Cuando hablamos de las entidades, básicamente sería, por ejemplo, la entidad cliente, la entidad producto, la entidad categoría, la entidad bueno, empleados, la entidad zonas y así sucesivamente. Esa sería, digamos, la entidad, bueno, la representación de una entidad, un rectángulo. Ahora, si hablamos de los atributos, que básicamente son esos campos, si lo vemos de una perspectiva de una tabla, pues los atributos son unos campos. Y esos campos, en este caso de los diseños, o sea, de la parte de diseño del modelo, en esencia se dibuja como un pequeño óvalo. O sea, ustedes van a tener un rectángulo y alrededor del rectángulo vamos a tener varios óvalos. En esencia, o sea, aquí lo estoy viendo desde la perspectiva de un diseño de conceptual, en esencia, pero cuando nosotros estemos en la herramienta, ahorita vamos a ver más o menos de qué va. Y las relaciones eventualmente se representan como un rombo o literal una línea. Dependiendo mucho del lenguaje que estemos, perdón, de la herramienta que estemos usando, vamos a tener la posibilidad de hacer diferentes tipos. Ahora, hace un momento mencioné el diagrama conceptual, ese es uno de los más simples, que es donde ya yo plasmo la idea en general. Pero ya cuando estamos hablando de lo que es entidad-relación, aquí cabe destacar que ya la forma del diseño es un poquito más acabada. Es muy parecida a lo que va a quedar como objeto final. ¿Bien? Ahora, eventualmente, aquí entramos en detalle nuevamente con algunos temas que ya habíamos mencionado, por ejemplo, como los tipos de relaciones en la base de datos, ¿no? En la tabla que estábamos viendo anteriormente, donde teníamos una relación entre la factura, el cliente, el empleado, etcétera, etcétera. Aquí también eventualmente se utilizan porque la necesitamos para moldear, digamos, cuál es la relación que yo quiero que se plasme antes de crear las tablas, porque aquí es donde definimos cuál es el carril al paso, o sea, cuál es el flujo que debe de tener. Entonces, desde aquí también tenemos que mencionar el tema de las relaciones. No vamos a volver a caer aquí porque eventualmente ya más o menos lo mencionamos, que es donde tenemos las relaciones de uno a uno, de uno a muchos, etcétera, etcétera. Eh, con relación digamos, a los símbolos, aquí sí, digamos que de repente dependiendo mucho de qué tipo de atributos, de qué tipo de, digamos, de herramientas o de qué tipo de diseño estemos haciendo, pues volvemos digamos, a mencionar lo que es qué tipo de diseño básicamente quiero mostrar. Mira, yo quiero hacer un diseño de un supermercado. Perfecto. De entrada en el supermercado tenemos productos, tenemos clientes, tenemos empleados, tenemos nómina, tenemos un montón de cosas ahí. Y todas esas que mencioné básicamente son entidades. Ahora, cada entidad tiene atributos y esos atributos pues son, si hablamos por ejemplo del empleado, pues obviamente sería, qué sé yo, no sé, el número del carnet de empleado, su fecha de nacimiento, su nombre, a qué departamento pertenece. O sea, esos serían, digamos, los atributos. Y eventualmente lo vamos a estar representando, ¿verdad? Con nuestros óvalos. Y básicamente, esa sería más o menos como la misma línea. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver esto de forma visual? Ahí era que quería llegar, para que ustedes entiendan básicamente por dónde ve el asunto. Es sumamente sencillo. Yo tengo aquí una herramienta. em,
visual, precisamente, donde vamos a ver un diseño de entidad relación. Fíjense que aquí, a diferencia de un modelo conceptual, ya aquí es más acabado. Ese era el que mencionaba hace un momento, que va a ser un poco más acabado y va a ser muy parecido a lo que debe de quedar ya montado en la base de datos. Fíjense que si hacemos la comparación entre este y el que tenemos aquí abajo, pues es muy parecido. Bien, es porque precisamente ya este diseño, yo estoy utilizando una herramienta web, está enfocada a precisamente tener esa arquitectura, digamos, ese diseño inicial de donde ya esto yo solo paso a las personas o a los que van a estar trabajando en el diseño de las tablas, bueno, en el diseño de la base de datos, y literalmente tienen que hacer esto. O sea, aquí está todo montado prácticamente. Tenemos el nombre de la tabla como tal, como debe de quedar. En este caso es de una empresa para el alquiler perdón, el de creación de películas, donde yo tengo, por ejemplo, tendría una tabla que se llama Movies. De ahí, pues tengo una tabla que se llama Directores. Fíjense aquí donde viene el tema de las relaciones. Yo tengo aquí, esto me está indicando que hay una relación de uno a muchos. Porque yo puedo tener, por ejemplo, de una misma película, varios directores. Ahora, en el caso de el personal que participa dentro de lo que es la película, yo tengo diferentes tipos de atributos. Eventualmente tengo un atributo que es el que identifica al grupo, ¿verdad? Tengo el ID de la película, tengo el ID del actor, tengo el tipo de rol que tiene dentro de la película. Y a partir de ahí tengo entonces cuáles son todos los actores. Y fíjense que yo tengo aquí entonces también una relación de muchos, o sea, si lo veo desde aquí, de muchos a uno. Si lo veo desde actor, sería un actor para cada uno, un cast, ¿no? Entonces, eh, fíjense que esto es muy simple, verlo desde este punto de vista, para los fines de comenzar a desarrollar lo que es finalmente mi base de datos o mis tablas. En este caso estaríamos hablando de unas 5 tablas, donde tendríamos entonces la movie, tengo el estudio a la cual pertenece, ¿verdad? A la película, tengo los directores, tengo el cast, tengo el actor, y básicamente una vez ya yo le pase esto al siguiente equipo, que son los que van a estar finalmente creando la estructura a nivel de base de datos, pues entonces ya aquí estaríamos iniciando lo que es el uso per se de los gestores de base de datos relacionales. Es decir, ya esto es lo que nosotros comenzamos, por donde nosotros comenzamos en principio de la sesión del día de hoy, donde ya teníamos la estructura montada. Ahí es que estaríamos haciendo esto. O sea, ya nosotros hacemos este diseño, y con este diseño es que vamos a crear las estructuras. Inmediatamente tenemos esto ya montado. Básicamente es la siguiente sesión. Es la sesión donde ya comienza a crearse las la base de datos con todas sus tablas. En este caso, vuelvo y recargo, se estarían creando 5 tablas a partir del levantamiento que hice, de cómo funciona el tema de las películas, qué sé yo, de una empresa que se dedica a la comercialización de películas, y ya puedo comenzar a diseñar, a crear objetos, no a la inversa, como mencioné anteriormente. Primero el diseño, que eventualmente antes del diseño necesito hacer el levantamiento, y ya luego que tengo el diseño es que comienzo, o perdón, o debería comenzar a crear las estructuras de base de datos. Bueno, mire, yo creo, yo creo que de repente me van a querer arrancar la cabeza, pero de verdad es que este tema es muy, 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 primero es transversal. Cuando hablamos de lo que es los modelos de entidad relación, los modelos en este caso de base de datos relacionales, eh, es muy tricky porque muchas veces amerita que tengamos un conocimiento adicional. No solamente, mira, yo soy, qué sé yo trabajo en la parte de visualización de data, perfecto, está muy chulo, porque ya la estructura está ahí, ya simplemente, a ver, no simplemente, sino que me dedico o mi foco es, me conecto a la fuente, muestro la data y listo, perfecto. Pero yo no sé cómo viene eso, no sé.
qué relaciones posiblemente en el diseño, de dónde viene, por qué se hizo así, ni posiblemente, muy probablemente, no tenga la idea de cómo se modeló desde el principio. Ahora, eventualmente, cada rol tiene su fortaleza, ¿verdad? Pero el hecho de que conozcamos estos conceptos, vamos a tener una comunicación incluso más fluida con los equipos de arquitectura. Porque no es lo mismo decirle, mira, ponme la data ahí sin saber ni siquiera cuál es el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Ahora, cuando ya sabemos, mira, que la tabla que tú estás solicitando y que tenga tema de integridad referencial para que la data no esté pues entonces ya la forma en como yo abordo los temas o la conversación que yo tengo con los equipos de arquitectura es diferente. Bien. Entonces, digamos que en esta sesión hicimos algo muy puntual, hablando precisamente de cómo organizamos la data, básicamente en las tablas desde el ámbito relacional, algunas reglas de integridad, no sé qué. Tuvimos hablando algunos conceptos sobre lo que son las tablas, cómo se ve. Bueno, vimos algunas tablas ahí en vivo también, cómo yo veo el tema de las filas, las columnas, el tema, o sea, la importancia, digamos, de definir índices y la importancia de no abusar de los índices también lo estuvimos conversando. Eh, Parte, digamos, del todo el core de una base de datos relacional es precisamente en la identificación y la utilización de lo que son las llaves primarias y foráneas, eventualmente con su tema de relaciones, porque la idea al final de la jornada es mantener esa relación para la integridad referencial que habíamos conversado. Y finalmente, que en teoría es la primera, pero quería primero enseñarles cómo era o a partir de dónde comienzan a trabajar la mayoría de los equipos, pero antes de llegar ahí, había un paso previo que era precisamente el diseño del diagrama de entidad-relación, que es el que nos pone en perspectiva antes de comenzar a trabajar las bases de datos y las tablas. La idea ahí era precisamente, vamos a hacerlo al revés, vamos a ver el producto final y a partir de ahí vemos cómo se llega al producto final con el diseño de este tipo de arquitectura. Y como siempre, digamos que aquí le puse algunas recomendaciones para fines de que sigamos pues aprendiendo sobre estos temas. Eventualmente tenemos a Udemy también, que son unos cursos bien interesantes y están, digamos que bien organizados en términos de modelado de base de datos relacional, Coursera por igual y edX, que tienen sus respectivos cursos para estos temas de modelado. De hecho, el modelado como tal es digamos, la piedra angular de todo esto. Todo parte de ahí. Y la ironía de la vida, ¿verdad? Por su parte, también podemos conseguir información gratuita también en los canales de YouTube. Aquí yo puse a FreeCodeCamp, Traversy y NetNinja, que son portales o canales que tienen un montón de contenido con relación a lo que son el modelado, ¿verdad? El tema de las tablas, las llaves y todos los conceptos que vimos en el día de hoy, para que puedan seguir tirando páginas para la izquierda literal. Y en el caso de las páginas y otros recursos en Internet, pues eh, son muchos. Lo que pasa es que imagínate, para postear aquí varias páginas tendría que poner varias diapositivas, pero por lo menos con estas tres creo que podemos hacer un par de cosas ahí bien interesantes, tanto desde la perspectiva conceptual como para practicar en términos de lo que es el diseño y el modelado. Y en términos de herramientas, fíjense que yo utilicé una, pero existen un montón de herramientas que yo puedo utilizar principalmente para el diseño, porque quizás para el concepto, pues ya con simplemente buscar la definición en cualquier site o en cualquier video que lo encontremos, bueno, perfecto, pero en términos de modelado, existen un montón de herramientas con simplemente poner entidad relación, diseño de entidad relación en un buscador cualquiera, pues nos va a salir una caterva, digamos, de herramientas que podemos utilizar para jugar un poquito con este tipo de diseño. La que yo estaba utilizando, que es esta, pues es gratuita. O sea, simplemente yo me logueo con mi cuenta de correos y listo, vamos arriba. Claro, hay unas versiones de pago y otras que no, y otras son open source, pero ahí dependiendo mucho del flavor que nosotros elijamos, pues podemos trabajar con esto sin ningún problema. Y
En el caso de, digamos, cursos, hay muchas plataformas de tipo MOOC que ofrecen este tipo de cursos, son muy buenos, dicho sea de paso, pero también va a estar muy enfocado en cuáles serían nuestras necesidades. Si nosotros queremos comenzar desde cero y tener las nociones básicas, o ya tenemos cierto conocimiento y queremos ir al siguiente nivel, o en su efecto queremos hacer certificaciones. O sea, ahí ya va a depender mucho de cuál sería el foco que andamos buscando, y eventualmente para cada uno de esos niveles existe un curso, ya sea de pago o gratuito. Y yo creo que por ahora vamos, podemos dejarlo hasta aquí. Yo esperaría, ¿verdad? Que poder tener retroalimentación de ustedes. Ustedes saben que al final de la jornada esto es con ánimo de ayudar a personas, y si de repente, pues, para mí es muy importante, pues, que me puedan retroalimentar sobre cómo vamos con el contenido, si está muy difícil, si lo estoy aplatando mucho, que parece algún frito con salami, o en su efecto lo estoy poniendo muy high, que de repente ni se entiende lo que estoy hablando. Ahí me podrán dejar los comentarios, ya sea por los chats que tenemos de WhatsApp o de Telegram, o en el mismo aquí en el video cuando lo tengamos en YouTube, para que pues poder seguir mejorando. Esta es la segunda versión, la segunda semana de este digamos, cuentos de hadas, porque ya una persona me dijo que esto era un cuento de hadas. Esta es la segunda semana del cuento de hadas, y para mí es de verdad de mucha satisfacción poderles compartir o seguir compartiéndoles conocimiento sobre estos temas. Para la siguiente semana tenemos nuestro tercer encuentro, que en este caso ya vamos a entrar en materia, ya que vamos a manosear data. Fíjense que en los primeros dos encuentros básicamente era como organizar la casa, vamos a mover los muebles para poder pintar. Ahora vamos a pintar, vamos a trabajar, porque vamos a seguir en la línea, en este caso, en este primer capítulo, vamos a seguir la línea relacional. Ya más adelante vamos a cambiar la dinámica, pero en este caso, la siguiente semana vamos a estar trabajando con DML, dicho en español, en inglés sería Data Manipulation Language, y en español sería manipulación de data. Aquí vamos a estar trabajando eventualmente con las principales sentencias de DML, que en este caso sería el select, el insert, el update, el delete, que eventualmente son para yo consumir la información, para insertar información, para actualizar la información ya existente, y eventualmente para eliminarla en caso de que se necesite. Esta sería la tercera entrega de este cuento de hadas, como había mencionado anteriormente, y esperaría que nos acompañen. Básicamente, estamos ya en este canal de YouTube, ya tenemos canal de YouTube, que se llama @proyecto 52, cualquier cosa nos buscan por ahí. Igualmente podemos seguir accesando perfectamente al portal, ¿no? Que habíamos diseñado en GitHub, para que estemos al pendiente de todos los otros capítulos que están próximos a salir, ¿verdad? Y a medida que vamos avanzando, que se vayan publicando más videos, pues entonces también estaría compartiéndoselos por los diferentes canales de Telegram y WhatsApp, para que todos estemos alineados. La idea es que estemos al pendiente de cada uno de los capítulos. Recuerden que son 52 semanas. Esta es la segunda. O sea que cualquier cosa, ahí hay un montón de temas todavía que quedan pendientes, por lo que espero que estén con nosotros todo este tiempo. Bueno, yo esperaría, ¿verdad? Bueno, pues entonces nada, muchísimas gracias por estar al pendiente de este contenido. Espero sus comentarios, y cualquier cosa nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, señores. Hasta luego.